Como seguimos hablando de historia de México, ahora vamos a hablar del presidente Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, que va a nacer en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el día 26 de mayo de 1909 y va a morir en la Ciudad de México el día 22 de septiembre de 1969. Fue un abogado político mexicano que va a desempeñarse como presidente desde el día 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Uno de los personajes que va a tener situaciones importantes en la nación porque va a hacer en su periodo cosas muy importantes que van a marcar el antes y el después. Aunque poco se sabe con certeza de su origen, fue hijo de Elena Mateos y nació entre 1908 a 1910. La versión oficial que él mismo pues difundió, que actualmente era la más desacreditada, indica que nació en Atizapán de Zaragoza el día 26 de mayo de 1910 y que su padre fue Mariano Gerardo López, quien oficialmente murió en 1915, pero los registros indican que había muerto en 1904. Fue bibliotecario, orador, amante del boxeo y prácticamente asiduo de caminatas de su juventud. Durante la campaña presidencial de José Vasconcelos, en el futuro presidente López Mateos puso a las órdenes del candidato sus cualidades oratorias. Tras la representación y represión de los partidos vasconcelistas, hizo un viaje a Guatemala para ponerse a salvo. Para su regreso comenzó a incursionar en cuestiones de la política. Se recibió él de abogado en 1934 por la Universidad Nacional Autónoma de México y fue profesor y director entre 1944 y 1946 del lugar donde efectuó pues su secundaria y bachillerato en el Instituto Científico Literario Autónomo, hoy Universidad Autónoma del Estado de México. Ya posteriormente senador por el Estado de México, que sería en los años de 1946 a 1952. Asimismo se le recomendaron pues diversas labores referidas a la educación y a la diplomacia, y en la década de 1940 ocupó el puesto de secretario del Trabajo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, ejerciéndose ya como tal en 1952 a 1957, fecha en la que se designa candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Triunfó en las elecciones sobre el candidato panista Luis H. Álvarez. López Mateos, al ser elegido gobernante de México en 1958, se va a convertir en el segundo presidente nacido en el siglo XX y en el segundo en llegar a la presidencia a los 49 años de edad. Durante su administración se crearon el ISSSTE, el Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Su gobierno se caracterizó por una política tanto en equilibrio entre la fuerza conservadora y la progresista. Durante su gobierno, dirigentes campesinos como Rubén Jaramillo fue asesinado por el ejército. A pesar de este y otros episodios de represión, López Mateos gozó de gran popularidad. Una fulminante enfermedad cerebral, multiinfarto, por un aneurisma cerebral múltiple, lo llevó a la tumba, que sería en 1969, a la edad de 60 años, tras 5 años de haber dejado la presidencia y de haber permanecido en coma durante 2 años. Junto con Lázaro Cárdenas y Ruiz Cortines, suelen ser clasificados como uno de los presidentes mexicanos más populares del siglo XX. Las versiones contradictorias sobre su nacimiento que vimos, según las versiones oficiales, Adolfo López Mateos nació en el número 11 de la Avenida Juárez del pueblo de San Francisco Atizapán, hoy Ciudad López Mateos, municipio de Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, aunque también se difundió rumores que había nacido en Paxías, Guatemala.
La tarde del miércoles de 26 de mayo de 1909, mientras sus padres se encontraban de vacaciones por dicho lugar, dichas especulaciones posteriormente le traerían problemas y se volvería pues un arma de doble filo que utilizarían sus enemigos en contra de su carrera, al rebatir que no había nacido en México, en contra pues a lo estipulado por el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual señalaba que aquellas personas que aspiraban a la presidencia de México, pues deberían haber nacido en México. Era esencial y que aquí iría pues en cierta forma marcando lo que señalaban aquellas personas el día 10 de agosto de 1946. Un ex candidato senador llamado Adolfo Manero entregó a la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores y a la República General de la República los expedientes en lo que demostraba que López Mateos había nacido en Guatemala. Manero entregó la copia del acta de nacimiento guatemalteca que dice que Carlos Adolfo López Mateos nació en Paxicia, departamento de Chimaltenango, en Guatemala. También entregó varias declaraciones juradas de testigos que aseguraban que López Mateos no había nacido en el Estado de México, sino que en Guatemala. 7 días más tarde, el día 17 de agosto de 1946, López Mateos contestó entregando otros documentos supuestamente comprobaba que sí era mexicano. Entregó una fe de bautizo expedida en Zacatecas a nombre de su padre, la copia de esa inscripción al Instituto Científico y Literario del Estado de México, su acta de matrimonio donde aparece ser originario del Distrito Federal y su cédula de filiación como empleado de la Secretaría de Hacienda. Mas, sin embargo, López Mateos no entregó el documento más importante que había que aclarar todo sobre su origen, el acta de nacimiento mexicana expedida a su nombre. Como ya se ha dicho, esta acta hubiese revelado que era hijo natural y que había nacido en la Ciudad de México. Además, sus documentos se encontraban datos que no concordaban con la fe de bautizo, dice Mariano Francisco, cuando en todos los demás papeles aparece como Mariano Gerardo y en el acta de nacimiento señala que nació en 1908, además del documento de la Secretaría de Hacienda que dice que fue en 1908. Hay, por otra parte, una constancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se establece que estuvo inscrito en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1923 a 1926, pero su título de bachillerato ni el de abogado. El día 29 de agosto de 1946, la primera comisión reivindicadora de credenciales de la 40 legislatura de la Cámara de Senadores removió que los documentos de Manero no eran concluyentes, así que López Mateos era mexicano por nacimiento, hijo de padre mexicano por nacimiento. Esa decisión impulsó pues toda la carrera política de López Mateos, que le abrió las puertas para que 12 años más tarde fuera presidente. Mas, sin embargo, en el dictamen de la comisión agregó un apartado interesante que dice, suponiendo sin conceder que López Mateos hubiese nacido fuera del territorio nacional, se aplica el artículo primero de la Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de mayo de 1886, que dice, será mexicano todo extranjero que tenga un hijo mexicano y no desee conservar su nacionalidad anterior. Las investigaciones más recientes han sacado a la luz un acta de nacimiento original en la que consta que nació en la Ciudad de México y que fue hijo natural de Elena Mateos. El doctor Mariano Gerardo López murió el día 12 de marzo de 1904, horas antes del nacimiento de Rafael Fernando, en cuya acta de nacimiento consta que era hijo suyo, aunque una carta de Gonzalo Murga lo incluye entre sus hijos. Rafael Fernando murió en 1905. Tanto Esperanza como Adolfo fueron registrados como hijos naturales, aunque documentos no oficiales atribuyen su paternidad al español Gonzalo de Murga. En cuestiones de lo que estaba desarrollando a través de su época de su juventud,
López Mateos fue el hijo menor de 5 hijos: Mariano José, Elena de los Ángeles, Rafael Fernando, Esperanza, Elena Mateos. Los primeros fueron hijos de su esposo, el doctor Mariano Gerardo López Sánchez, con quien se había casado en 1899. El doctor Mariano Gerardo López era un cirujano dentista tlaltenanquense. Elena Mateos Vega trabajaba como profesora, era amante de la ópera y poetisa, autora incluso de un libro de poemas titulado Corazón de Cristal. Elena Mateos, descendiente de la familia de liberales del siglo XIX, entre los que destacan el abuelo, el futuro presidente, magistrado y luchador liberal José Perfecto Mateos Lozada, el periodista Francisco Zarco, el escritor Juan Mateos y el liberal Ignacio Ramírez el Nicromante. Asimismo, en la familia Mateos tenía parentesco con el cinematógrafo y director fotográfico mexicano Gabriel Figueroa, que fue primo hermano de Adolfo. Elena Mateos, viuda de López, y sus hijos se enfrentaron pues a difíciles situaciones económicas. Desprovista de medios monetarios para su mantención en su familia, Elena Mateos se desempeñó como directora de un orfanato situado cerca de Tlapana. Con ese sueldo que obtenía de su empleo y con el apoyo económico que le proporcionaba su primogénito, el joven, Elena Mateos pudo sacar adelante a sus hijos, mas sin embargo el peculio que poseía no era suficiente, pues para pagar los estudios de todos sus vástagos, y por ello Adolfo cursó la primaria en el colegio francés dirigido por los hermanos Maristas a merced de una beca que le fue proporcionada por la Fundación Rafael, donde en ese tiempo, aunque estaban desprovistos de medios económicos, Elena Mateos y sus hijos asistían puntualmente a la ópera. En el colegio francés, Adolfo fue aplicado y siempre llevó pues una buena conducta. De ahí por su maestro Luis Donateus. Esa institución fue el escenario de sus primeros sueños de inquietarse por toda esa situación deportiva que él manejaba, jugando el fútbol y practicando el box con alguno de sus condiscípulos. López Mateos incluyó su educación primaria obteniendo pues buenas calificaciones, amigo fiel, leal y amable, simpático en el colegio francés. También va a ser sus primeras amistades, muchas de las cuales acompañaron pues siempre durante ascendentes en su carrera política. Desde pequeño López Mateos acostumbraba a hacer largas excursiones a pie en compañía de sus dos primeros amigos, Quirino Díaz Reynoso y Luis Macedo, a los que les conoció como los Tres Mosqueteros, y por ser inseparables, viviendo con sus familias en la colonia Santa María, en la capital. Se cuenta que en una de sus largas caminatas por el centro, cierto día se detuvieron hojeando libros en un antiguo almacén y depósitos. Alguien le ofreció trabajar y el joven aceptó. eh, Adolfo López Mateos. La paga era de 5 pesos a la semana, mismo que le daba a su adorada madre Elena Mateos en la librería Selfa, en la calle situada en la calle de 5 de Mayo. Empezaría su contacto y su afición tanto en los libros, la cual cultivó pues toda su vida. Ya en 1923 a 1925, López Mateos estudió de manera irregular en la Escuela Nacional Preparatoria y en 1926, viviendo en Toluca, continuó sus estudios de secundaria y bachillerato en el famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, dirigido por el enérgico sobrino de José Vasconcelos, Eduardo Vasconcelos Pérez. Ahí, para costearse sus estudios, buscó que lo nombraran bibliotecario. Durante esta etapa no se distinguió como un alumno brillante, pues muchas de las materias que se presentaron fueron salvadas mediante exámenes extraordinarios y, como se estilaba a decir entonces, a título de suficiencia. No es de extrañar sus distracciones, pues el joven López Mateos amaba demasiado la oratoria, el campismo y el amor, pese a que durante esta época mostró poco interés por el estudio. Con energía e inteligencia se ganó el afecto de varios profesores, entre ellos el del licenciado Enrique González Aparicio, que sería
quien lo aceptó como pasante de su bufete y más tarde le consiguió un empleo en la editorial popular donde Adolfo López Mateos reforzó su gusto por la lectura. Todas esas aficiones que él tenía con respecto a cuestiones deportivas, tanto en el boxeo y las caminatas, le gustaba mucho el box, pero su afición predilecta eran las caminatas. En tiempos de estudio, de estudiantes, y aunque muchos años después subió al Nevado de Toluca, recorrió a pie todos los sábados y a veces por falta de dinero para costearse el transporte público. El trecho entre México a Toluca para visitar a su madre y a su novia, para comentarle pues, a sus amigos todo ese desarrollo político y social del estado. Sus caminatas sabatinas en ese estado le valieron el mote del Toluca. Desde joven, López Mateos empezó a destacarse pues en todas esas actividades deportivas. Con frecuencia pues incursionó en caminatas que organizaba un grupo de jóvenes, pues más adelante lo llevaría a realizar una hazaña mayor. Pues ya teniendo 17 años, Adolfo se unió a un grupo de estudiantes andariegos que se hacían llamar el Club de Exploradores, ahora ISEMI, abanderado por el presidente Plutarco Elías Calles y portando como insignia el banderín con el nombre de México sobre los colores de la bandera guatemalteca y el de Guatemala sobre los colores de la bandera mexicana. Las siglas EIME. Al calce, el día 20 de noviembre de 1926, los exploradores del IMEM partieron a pie tanto desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta Guatemala, arribando 70 días después, a finales de 1927, a la ciudad de Guatemala. Tras aquella proeza, Adolfo lo apodaban el Guatemala. Por esa época, el joven López Mateos había llamado la atención a sus maestros por su gran talento y preparación cultural, desempeñándose como catedrático de literatura e historia en el Instituto Toluqueño, donde conoció a su admirado José Vasconcelos, quien al igual que Antonio Caso, representaban pues toda esa corriente humanista que los jóvenes de esos tiempos habían tomado como modelo para seguir, destacándose él como orador, además de consagrarse como un destacado deportista. López Mateos poseía cualidades de orador. Las incidencias, aventuras que tuvo López Mateos como maestro rural en Almoloya o en la Brigada Educativa de Alfabetización Gratuita estaban, pues se puede decir que estrechamente vinculadas con la vocación de orador. El periódico El Universal crió en 1926 el famoso concurso anuales de oratoria, que era el sueño de todo estudiante de preparatoria o jurisprudencia. Estos evocaban a los inquietantes alumnos que en ese tiempo, educados en el Ateneo de la Juventud y la Universidad Nacional, entre los que sobresalían Salvador Azuela, Héctor Pérez Martínez, Rafael Heliodoro Valle, Javier Villarrita, Jaime Torres Bodet y Salvador Novo, en tercer campeonato de oratorio del Distrito Federal, efectuado en el Salón Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria, y el día 20 de mayo de 1924 relevó su vocación, pues el joven estudiante de preparatoria con 18 años, Adolfo López Mateos, en el certamen tuvo que competir con varios oradores brillantes, tales como Enrique Ramírez Ramírez y Guillermo Islas Leal. Sin embargo, después de un deliberado, el jurado declaró triunfante a López Mateos, quien pronunciaba durante el concurso: venimos a juzgar ahora, señores, la obra de la revolución, pero no debemos hacer con él el espíritu como las palpitaciones del sentimiento en frenesí. De Adolfo llegó en junio de ese mismo año, cuando participó en otros certámenes de oratoria. Su voz era robusta, sus ademanes expresivos, lanzaba su metáfora con pleno dominio. Sabía cómo provocar ese entusiasmo del auditorio, comentaba Alejandro Gómez Arias, el mayor experto en oratoria en esa época. Aunque aparentemente la decisión arbitraria de los jueces, Adolfo
López Mateos se declaró en segundo lugar. Su compañero lo pasearon en hombros. Estaba ya preparado, fogueado para hacer suyas pues las mejor causa. En el amor como en el mar se naufraga, seré yo como un náufrago en el inmenso mar de tu amor, le declaraba Adolfo al oído por una carta a su novia Celestina Vargas Berbera, quien se derretía al oírlo. 70 años después recordaba lo guapo que era, la modulación de su voz, de aquella sonrisa perfectamente preciosa, aquella carcajada de hombre limpio que tenía. En los primeros años de su vida, Adolfo López Mateos descubrió su afición de la vida en la oratoria, la caminata, los amoríos en general, las bohemias. En la bohemia, su don de gente pues le abriría caminos en cuestiones de la política y su carácter lo llevaría a ser presidente de la República Mexicana. En 1929, López Mateos se afilió a la campaña presidencial del licenciado José Vasconcelos, donde puso sus dotes de oratoria al servicio de la causa. Con otros jóvenes de su tiempo, Adolfo leyó la novena Shasha Yegulev de Andreyev, que identificó como la tragedia que se narraba sobre los jóvenes que dan vida por transformar a la patria. López Mateos formó parte de la directorio estudiantil del Comité Vasconcelos y fue pues representante del Estado de México en la convención antireeleccionista, valiente y combativo, y durante la campaña de Vasconcelista se subió a una caja de refrescos y peroraba ante los obreros: peligra la patria, solo Vasconcelos puede salvarla. Cuando su amigo Germán del Campo fue asesinado por los pistoleros del PNR, López Mateos estaba a punto de experimentar un fatídico destino de Sasha Yegulev. El mismo Vasconcelos lo reconocería años más tarde. Desde entonces recuerdo con precisión que no se ha borrado de mi mente la cabeza vendada, la noble cabeza de un joven que en aquel momento pues simbolizaba la patria entera. Era la cabeza de Adolfo López Mateos. Hay quienes aseguran que a causa de aquel fortísimo golpe que recibía el joven futuro presidente, se le desencadenaron los frecuentes dolores de cabeza que padeció pues a lo largo de su vida. Asimismo lo llevaría pues a la tumba en el año de 1969 por ese golpe que tuvo. Decepcionado de las elecciones de 1929, se va pues a Guatemala tras la elección del 17 de noviembre de 1929, donde resultó triunfante el ingeniero Ortiz Rubio. Después de inmediatas represiones a partidarios vasconcelistas, temiendo por su vida y decepcionado por el fracaso, López Mateos se va a ir a Guatemala, donde residió por una breve temporada. No se sabe a ciencia cierta que lo que hizo en Guatemala o de lo que vivió. Se afirma que trabajó como asistente del general Jorge Ubico, presidente de Guatemala. Aparentemente Adolfo ejercía por un tiempo el periodismo en Tapachula, Chiapas. Pasada la amarga lección que sufrió las elecciones, López Mateos va a regresar a México en 1930 y se matriculó en la Escuela de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada por Daniel Cosío Villegas, dentro de la Facultad de Jurisprudencia, y con una brillante tesis titulada Delitos en contra de la economía política. Adolfo López Mateos se recibió como abogado. Empezó pronto a litigar en asuntos agrarios y campesinos y en la efímera Unión Estudiantes Pro Obreros y Campesinos. Cursó varias materias como asistente provisional de economía y se aseguraba que se recibió de abogado. Protegido por Isidro Fabela, el senador de la República, ya en 1941, fue elegido director de Educación Extraescolar y Estética en la SEP. Desempeñó ese cargo, asistió a una comida en el Instituto Científico Literario, donde pronunció un discurso que impresionó a uno de los asistentes, Isidro Fabela Alfaro. Don Isidro era hombre fuerte del Estado, por ende gozaba de la influencia como un dedazo
de Favela hizo que López Mateos quedara de director en dicha institución. Tras un par de años al frente de la institución nuevamente por influencias de Isidro Favela, López Mateos se convertiría en candidato de senaduría federal suplente del Estado de México al ser nombrado Favela embajador de México en la Corte Internacional de Hayas. López Mateos se afilió hacia la senaduría que dejó vacante don Isidro Favela, iniciando en esta forma su carrera política en acceso. En 1946, López Mateos se convirtió en senador de la República durante el desempeño de cargo de que cargó Adolfo. Asistió pues a diferentes conferencias, comisiones internacionales, destacándose como orador en las reuniones de la UNESCO. En el año de 1947 acudió a la Junta Conciliadora en los Estados Unidos y encabezó la delegación mexicana en la reunión de COSOC, teniendo sede en Ginebra. Ya como presidente él en México, que sería de 1958 a 1964. En 1946, cuando Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia de la República, Isidro Favela fue elegido senador del Estado de México y López Mateos quedó como suplente. Al ser nombrado Favela representante mexicano en los tribunales internacionales de Hayas, López Mateos va a ocupar su lugar en la Cámara Alta y lo ostentó hasta 1952. Fungió como coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por la que al triunfar Ruiz Cortines lo comisionó en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Para el día 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional postuló a López Mateos como candidato a la presidencia de la República con en la que se convirtiera en el nuevo presidente de la República. La ceremonia de entrega de recepción de la banda presidencial se efectuó en el Palacio de Bellas Artes el día 1 de diciembre de 1958. Su gabinete presidencial durante la presidencia se integró el gabinete con notables mexicanos como Javier Parro Sierra, en Obras Públicas Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda, cuando México pues alcanzó un crecimiento de 6,7% anual. La excepción fue nombrar como secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces hubo represión al movimiento ferrocarrilero y en esos tiempos se colocaba a intelectuales como prestigio moral al frente de la Secretaría de Educación Pública, siendo en esta ocasión Jaime Torres Bodet, que haría todo ese movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. En febrero de 1959 continuaban las rebeliones y movilizaciones, tanto de los ferrocarrileros y el gobierno que procedía de encarcelar a los dirigentes. Esto en marzo efectuaría una huelga en el sistema ferroviario y en el país, en el que se extendían todos los ferrocarriles del Pacífico y mexicano. Y a finales de ese mes los líderes fueron aprehendidos y despidieron a gran número de ferrocarrileros. Entre los detenidos estaba el secretario general del sindicato de ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, el cual fue encarcelado en el Palacio de Lecumberri. Toda esta represión contra los maestros en abril de 1959, con el argumento de que se habían alterado la paz pública, líderes obreros, estudiantiles, magistrales, ferrocarrileros, fueron recluidos al Palacio de Lecumberri. Entre los delitos que se le adjudicaron estaba el de la disolución social, el movimiento revolucionario del magisterio, el movimiento ferrocarrilero, que había sido liquidado mediante represiones violentas por parte pues del Estado. Así, el asesinato político de Rubén Jaramillo al mismo sucedió en el antiguo líder agrario Rubén Jaramillo y sus familiares, esposa encinta y 3 hijos, quienes fueron sacados de su casa por una partida militar y un grupo político judicial y asesinado el día 23 de mayo de 1962 en las ruinas de Xochimilco, Morelos, por Jaramillo, que atacaba la política gubernamental. Eso fue lo que se le informó oficialmente en cuestiones de esa época. Todo lo que se va marcando, además de esta situación
en las que todo esto, la maestra Eva Samano de López Mateos mostró gran capacidad de mediación política al neutralizar a los conservadores de la época. Ella colaboró con el conjunto con su marido y la política educativa. Ella se ocupó personalmente de la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el antecedente del DIP. Actualmente tuvo la idea de los desayunos escolares y en las escuelas públicas, por lo que el decreto hasta la fecha elevaron los niveles nutricionales en la niñez mexicana. ¿Cómo ven todo eso? Tenemos mucho que hablar de López Mateos porque vienen cosas importantes a partir de su gobierno. Pues nos quedamos hasta aquí y pues vamos a seguir platicando de lo que va haciendo todo lo que está relacionado con la historia de México y que ya nos va dando ya una visión de lo que se vendría más adelante, porque aquí ya vimos que ya empezó a aparecer Gustavo Díaz Ordaz, que en sus viajes que hacía López Mateos, él tomaba, se puede decir, el control del país. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy.